El antiseductor, los seductores te atraen por la atención concentrada e individualizada que te prestan, los antiseductores son lo contrario, inseguros, ensimismados e incapaces de entender la psicología de otra persona. Literalmente repelen, los antiseductoros no tienen conciencia de sí mismos y jamás reparan en cuando fastidian, imponen, hablan demasiado. Carecen de sutileza para crear el augurio de placer que la seducción requiere, erradica de ti los rasgos antiseductores y reconócelos en otros. Tratar con un antiseductor no es placentero ni provechoso. Parece fácil, los antiseductores repelen, así que son repelidos, evítalos. Desafortunadamente, a muchos antiseductoros no se les puede detectar como tales a primera vista, son más sutiles y a menos que tengas cuidado te atraparán en una relación muy insatisfactoria. Busca pistas de su ensimismamiento e inseguridad. Quizás son mezquinos, o discuten con inusual tenacidad, o son hipercríticos, tal vez te colman de elogios inmerecidos, y te declaran su amor antes de saber nada acerca de ti o, sobre todo, no prestan atención a los detalles, como no pueden ver lo que te vuelve diferente, son incapaces de sorprenderte con una atención matizada. Crucial reconocer los rasgos antiseductores no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. En el carácter de casi todos están latentes uno o dos de los rasgos del antiseductor y en la medida en que podamos erradicarlos conscientemente, seremos más seductores, la falta de generosidad. Por ejemplo, no necesariamente indica antiseducción si es el único defecto de una persona. Pero una persona mezquina rara vez es atractiva de verdad, la seducción implica abrirte, así sea solo para engañar. Ser incapaz de dar dinero suele significar ser incapaz de dar en general, destierra la mezquindad, es un impedimento para el poder y una falta grave en la seducción. Lo mejor es deshacerse pronto de los antiseductores, antes de que hundan sus ávidos tentáculos en ti, así que aprende a identificar las señales que los distinguen. Estos son los principales tipos. El brut, si la seducción es una especie de ceremonia o ritual, parte del placer es su duración, el tiempo que tarda, la espera que intensifica la expectación. Los brutos no tienen paciencia para estas cosas. Les interesa su placer, no el tuyo. Ser paciente es demostrar que piensas en la otra persona, lo que nunca deja de impresionar. La impaciencia tiene el efecto opuesto. Como suponen que estás tan interesados en ellos que no tienen razón para esperar, los brutos ofenden con su egotismo. Bajo ese egotismo suele haber también un corrosivo complejo de inferioridad, así que si los desdeñas o los haces esperar, reaccionan en forma exagerada. Si sospechas que tratas con un bruto, aplica una prueba, haz esperar a esa persona, su reacción te dirá todo lo que necesitas saber. El sofocador. Los sofocadores se enamoran de ti antes siquiera de que estés semiconsciente de su existencia. Esta inclinación es engañosa, podrías pensar que te consideran avasallador porque el hecho es que padecen un vacío interior, un profundo pozo de necesidades que no se puede llenar. Jamás te enredes con sofocadores. Es casi imposible librarte de ellos sin un trauma, se aferran a ti hasta que te obligan a retirarte, tras de lo cual te asfixian con culpas. Tendemos a idealizar al ser amado. Pero el amor tarda en desarrollarse, reconoce a los sofocadores por lo rápido que te adoran, tanta admiración podría dar un momentáneo impulso a tu ego. Pero en el fondo sentirás que esas intensas emociones no se relacionan con nada que hayas hecho, confía en tu intuición, una subvariante del sofocador es el tapete. La persona que te imita de modo servil, identifica pronto a este tipo viendo si es capaz de tener una idea propia, la imposibilidad de discrepar de ti es mala señal, el moralizador. La seducción es un juego, y debe practicarse con buen humor. En el amor y la seducción todo se vale. La moral no cabe nunca en este marco, pero el carácter del moralizador es rígido, se trata de personas que siguen ideas fijas e intentan hacer que te pliegues a sus normas, quieren que cambies. Que seas mejor, así que no cesan de criticarte y juzgarte, tal es su gusto en la vida. Lo cierto es que sus ideas morales se derivan de su infelicidad. Y esas mismas ideas encubren el deseo de los moralizadores de dominar a quienes los rodean. Su incapacidad para adaptarse y disfrutar los hace fáciles de reconocer.
Su rigidez mental también puede ser acompañada de tensión física, resulta difícil no tomar sus críticas como algo personal, así que es mejor evitar su presencia y sus venenosos comentarios. El avaro. La tacañería indica algo más que un problema con el dinero, es una señal de algo refrenado en el carácter de una persona, algo que le impide soltarse o correr riesgos. Este es el rasgo más antiseductor de todos, y no te puedes permitir ceder a él. La mayoría de los avaros no se dan cuenta de que tienen un problema. Creen que cuando dan migajas a alguien, son generosos. Examínate con atención. Tal vez seas más tacaño de lo que piensas, intenta dar más, tanto dinero como de ti mismo, y descubrirás el potencial de seducción de la generosidad selectiva. Claro que debes mantener tu generosidad bajo control, dar demasiado podría ser un signo de desesperación, de que quieres comprar a alguien. El farfullador. Los farfulladores son personas cohibidas. S, y su cohibición acentúa la tuya. Al principio podrías creer que piensan en ti al grado de volverse torpes, pero de hecho solo piensan en sí misma. S. Les preocupa su aspecto, o las consecuencias para él. S de su tentativa de seducirte. Su inquietud suele ser contagiosa. Pronto te preocuparás también, por ti. Los farfulladores llegan rara vez a las últimas etapas de la seducción. Pero si lo hacen, también echan a perder eso. En la seducción, el arma clave es la audacia, lo que priva de tiempo al objetivo para detenerse a pensar. Los farfulladores no tienen sentido de la oportunidad. Podría parecerte divertido tratar de instruirlos o educarlos, pero si siguen farfullando pasada cierta edad, es muy probable que su caso sea irremediable. Son incapaces de salir de sí mismos. El locuaz. La seducción más efectiva se lleva a cabo con miradas, acciones indirectas, señuelos físicos. Las palabras ocupan un lugar aquí, pero demasiadas romperán por lo general el encanto. Agudizando así las diferencias superficiales y sobrecargando la situación, la gente que habla mucho suele hablar de sí misma, jamás adquirió esa voz interior que pregunta, ¿te estoy aburriendo? Ser locuaz es tener un egoísmo muy arraigado. Nunca interrumpas ni discutas con personas de este tipo, eso solo estimulará su charlatanería. Aprende a toda costa a controlar tu lengua. El reactor. Los reactores son demasiado sensibles, no a ti sino a su ego, examinan todas y cada una de tus palabras y actos buscando señales de desaires a su vanidad. Si retrocedes estratégicamente, como a veces deberás hacerlo en la seducción, cavilarán y arremeterán contra ti. Son propensos a quejarse y gimotear, dos rasgos muy antiseductores. Ponlos a prueba contando un chiste moderado a sus expensas. Todos deberíamos poder reírnos un poco de nosotros mismos, pero el reactor es incapaz de hacerlo. Puedes adivinar resentimiento en sus ojos. Elimina todos los rasgos reactivos de tu carácter. Repelen inconscientemente a la gente. El vulgar. Los vulgares no ponen atención a los detalles tan importantes en la seducción. Puedes comprobar esto en su apariencia personal. Su ropa es de mal gusto desde cualquier punto de vista, y en sus actos. Ignoran que a veces es mejor controlarse, no ceder a los propios impulsos. Los vulgares dicen todo en público, no tienen sentido de la oportunidad y rara vez están en armonía con tus gustos. La indiscreción es señal segura del vulgar. Este acto podría parecer impulsivo, pero su verdadera fuente es el egoísmo radical de los vulgares, su incapacidad para verse como los demás los ven, más que solo evitarlos. Conviértete en su contrario. Tacto, estilo y atención a los detalles son todos ellos requisitos básicos de un seductor. Ejemplos del antiseductor. 1. A Claudio, cuyo abuelastro fue el gran emperador romano Augusto, se le consideraba un tanto imbécil cuando joven, y casi toda su familia lo maltrataba. Su sobrino Calígula, nombrado emperador en 37 d.C., se divertía torturándolo. Lo obligaba a dar vueltas al palacio corriendo a toda prisa en castigo por su estupidez, hacía que se le ataran sandalias sucias a las manos durante la cena, etc. Cuando se hizo mayor, Claudio pareció volverse más torpe todavía. Mientras que todos sus parientes vivían bajo constante amenaza de asesinato, a él se le dejó en paz. Así, sorprendió enormemente a todos, incluso a él mismo, que cuando, en 41 después de Cristo, un conciliábulo militar asesinó a Calígula, también lo proclamara emperador. Sin deseos de mandar, él delegó casi todo el gobierno a confidentes.
y dedicaba su tiempo a hacer lo que más le gustaba. Comer, beber, jugar y putañear. La esposa de Claudio, Valeria Mesalina, era una de las mujeres más bellas de Roma, aunque él parecía quererla, no le prestaba atención, y ella comenzó a tener aventuras. Al principio fue discreta, pero al paso de los años, provocada por el descuido de su esposo, se volvió crecientemente libertina, mandó construir en su palacio una habitación en la que recibía a numerosos hombres. Haciendo hasta lo imposible por imitar a la prostituta más famosa de Roma, cuyo nombre estaba escrito en la puerta, quien rechazaba sus insinuaciones era ejecutado. Casi todos en Roma sabían de estas travesuras, pero Claudio no decía nada. Parecía indiferente a ellas, tan grande era la pasión de Mesalina por su amante favorito, Gayo Silio, que decidió casarse con él, pese a que ambos ya estaban casados, en ausencia de Claudio. Celebraron una ceremonia nupcial, autorizada por un contrato de matrimonio que el propio Claudio firmó con engaños. Tras la ceremonia, Gayo se mudó al palacio, esta vez. La consternación y repulsa de la ciudad entera finalmente obligaron a actuar a Claudio, quien ordenó la ejecución de Gayo y otros amantes de Mesalina, aunque no de esta, no obstante. Una banda de soldados, enardecidos por el escándalo, le dieron caza y la apuñalaron. Informado de ello, el emperador se limitó a ordenar más vino y siguió comiendo, varias noches después, y para asombro de sus esclavos, preguntó por qué la emperatriz no lo acompañaba a cenar. Nada enfurece más que no recibir atención. En el proceso de la seducción, quizá debas retroceder en ocasiones y someter a duda a tu objetivo. Pero la desatención prolongada no solo romperá el encanto de la seducción, sino que también podría engendrar odio. Claudio fue un caso extremo de esta conducta. Su insensibilidad fue producto de la necesidad. Actuar como imbécil le permitió ocultar su ambición y protegerse entre competidores peligrosos, pero la insensibilidad se le hizo una segunda naturaleza, se volvió descuidado. Y ya no se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Su desatención tuvo un efecto profundo en su esposa. ¿Cómo podía un hombre, se preguntaba Mesalina, en especial tan poco atractivo como Claudio, no reparar en ella, o no inquietarse por sus aventuras con otros? Pero nada de lo que ella hacía parecía importarle. Claudio representa el extremo, pero el espectro de la desatención es amplio. Muchas personas ponen muy poco cuidado en los detalles. Las señales que otra persona emite, sus sentidos están embotados por el trabajo, las dificultades, el ensimismamiento. Esta desactivación de la carga seductora entre dos personas se ve con frecuencia. Sobre todo entre parejas de muchos años, llevado más lejos, esto provocó enojo, resentimiento. A menudo, el miembro engañado de la pareja fue el mismo que inició la dinámica. Con pautas de desatención. 2. En 1639, un ejército francés sitió y tomó la ciudad italiana de Turín. Dos oficiales franceses, el caballero de Gramont y su amigo Matta, decidieron dirigir su atención a las hermosas mujeres de aquella ciudad. Las esposas de algunos de los más ilustres hombres de Turín eran más que susceptibles a ello. Sus maridos estaban ocupados, y tenían amantes. El único requisito de las esposas fue que los pretendientes se atuvieran a las reglas de la galantería. El caballero y Matta hallaron pareja muy rápido. El caballero eligió a la hermosa Mademoiselle de Saint-Germain, quien pronto sería prometida en matrimonio, y Matta ofreció sus servicios a una mujer más madura y experimentada, Madame de Senantes. El caballero dio en vestirse de verde, y Matta de azul, los colores favoritos de sus damas. El segundo día de su cortejo, las parejas visitaron un palacio fuera de la ciudad. El caballero fue todo encanto, e hizo que Mademoiselle de Saint-Germain riera a rienda suelta de sus ocurrencias, pero a Matta no le fue tan bien. No tenía paciencia para la galantería, así que cuando Madame de Senantes y él dieron un paseo, le apretó la mano y le declaró osadamente su afecto. La dama se horrorizó, desde luego. Y cuando regresaron a Turín se marchó sin mirarlo siquiera, ignorante de que la había ofendido. Matta la creyó embargada de emoción, y se sintió un tanto complacido, pero el caballero de Gramont, intrigado de que la pareja se hubiera separado, visitó a Madame de Senantes y le preguntó cómo iba todo. Ella le dijo la verdad. Que Matta había prescindido de las formalidades y quería llevarla a la cama. El caballero rió,
y pensó para sí en lo diferente que manejaría el asunto si él fuera quien cortejara a la adorable Madame. Los días siguientes, Martha siguió interpretando mal las señales. No visitó al esposo de Madame de Senantes, como lo exigía la costumbre, dejó de vestirse del color que a ella le gustaba, cuando iban a montar juntos, se ponía a cazar liebres. Como si fueran la presa más interesante, y cuando tomaba rapé no le ofrecía a ella, entre tanto, continuaba haciendo sus muy atrevidas insinuaciones, Madame se hartó por fin. Y se quejó directamente con él, se disculpó, no se había percatado de sus errores, conmovida por su disculpa, la dama estuvo más que dispuesta a reanudar el cortejo. Pero días después, tras insignificantes esfuerzos de galantería, Martha supuso de nuevo que ella estaba dispuesta a ir a la cama, para su consternación, Madame se negó, como antes. No creo que pueda ofenderles demasiado, dijo Martha al caballero, que a veces dejemos de bromear para ir al grano, pero Madame de Senantes ya no tenía nada que hacer con él. Así, el caballero de Gramont, viendo una oportunidad que no podía dejar pasar, aprovechó su disgusto cortejándola en forma apropiada y secreta. Y consiguió finalmente los favores que Martha había tratado de forzar. No hay nada más antiseductor que sentir que alguien supone que eres suyo, que no es posible que te le resistas. La menor impresión de este engreimiento es mortal para la seducción. Uno debe mostrar su valía, tomarse su tiempo, ganar el corazón del objetivo, tal vez temas que a él le ofenda el paso lento o que pierda interés. Pero lo más probable es que tu temor sea reflejo de tu inseguridad, y la inseguridad siempre es antiseductora. La verdad es que entre más tardes, más mostrarás la profundidad de tu interés. Y más intenso será tu hechizo. En un mundo de escasas formalidades y ceremonias, la seducción es uno de los pocos residuos del pasado que preservan las pautas antiguas, es un ritual. Y sus ritos deben observarse. La prisa no revela hondura de sentimientos, sino el grado de tu abstracción. A veces quizá es posible apremiar a alguien al amor. Pero a cambio obtendrás únicamente la falta de placer que este tipo de amor ofrece. Si eres de naturaleza impetuosa, haz cuanto puedas por disimularlo, por extraño que parezca. El esfuerzo que inviertas en contenerte podría resultar sumamente seductor para tu objetivo. 3. En la década de 1730, vivía en París un joven apellidado Melchior, quien estaba justo en la edad de tener su primera aventura amorosa, una amiga de su madre, Madame de Lursay. Viuda de alrededor de 40 años, era hermosa y encantadora, pero tenía fama de intocable. De chico, Melchior se había encaprichado con ella, pero jamás esperó que su amor fuera correspondido. Así, se llevó una gran sorpresa y emoción al darse cuenta de que, ahora que ya tenía edad suficiente, las tiernas miradas de Madame de Lursay parecían indicar un interés más que maternal en él. Hasta que ella exclamó finalmente, con ironía obvia, si llegara a saberse que usted estuvo aquí con mi consentimiento, que lo arreglé voluntariamente con usted. ¿Qué no diría la gente? Pero cuán equivocada no estaría, porque no podría haber alguien más respetuoso que usted, empujado a actuar de esta manera. Melchior le tomó la mano y la miró a los ojos. Ella se ruborizó y le dijo que debía marcharse, pero la forma en que se acomodó en el sofá y lo miró sugirió lo contrario. Aún así, Melchior dudó. Ella le había dicho que se fuera, y si desobedecía podía hacerle una escena, y quizá no lo perdonaría nunca. Él haría el ridículo, y todos, su madre inclusive, se enterarían. Se puso de pie en el acto, disculpándose por su momentáneo arrojo. La mirada de asombro de ella, algo fría, indicó que, en efecto, él había llegado demasiado lejos, imaginó Melchior, de modo que se despidió y partió. Melchior y Madame de Lursay aparecen en la novela Los extravíos del corazón y del ingenio, escrita en 1738 por Crébillon hijo, quien basaba sus personajes en libertinos que conoció en la Francia de la época. Para Crébillon hijo, la seducción se reduce a señales. A ser capaz de emitirlas y entenderlas, que esto no es así a causa de que la sexualidad esté reprimida y exija hablar en clave, lo es más bien porque la comunicación sin palabras, mediante prendas, gestos, actos, es el más placentero, excitante y seductor de los lenguajes. En la novela de Crébillon hijo, Madame de Lursay es una ingeniosa seductora que juzga emocionante iniciar a los jóvenes, pero ni siquiera ella puede vencer la juvenil estupidez de Melchior.
Incapaz de entender sus señales por estar absorto en sus pensamientos, en la novela ella consigue educarlo después, pero en la vida real hay muchos Melkors irredimibles, son demasiado literales e insensibles a los detalles con poder de seducción, más que repeler, irritan, y te enfurecen con sus incesantes interpretaciones erróneas. Viendo siempre la vida desde detrás de la cortina de su ego e incapaces de ver las cosas como realmente son. Melkor está tan embebido en sí mismo que no repara en que Madame espera que dé el paso audaz al que ella tendría que sucumbir, su vacilación indica que piensa en él, no en ella. Que le preocupa cómo lucirá, y no que le abruman sus encantos, nada podría ser más antiseductor que eso, reconoce este tipo. Y si pasa de la joven edad que le serviría de pretexto, no te enredes en su torpeza, te contagiará de duda. 4. En la corte Han del Japón de fines del siglo X, el joven noble Kaeru, supuesto hijo del gran seductor Genji, solo había tenido desdichas en el amor, se encaprichó entonces con una joven princesa. Oihimi, quien vivía en una casa ruinosa en el campo, tras la caída en desgracia de su padre, un día tuvo un encuentro con la hermana de Oihimi, Nakanokimi, quien lo convenció de que era ella a quien realmente amaba. Confundido, Kaeru regresó a la corte y no visitó a las hermanas por un tiempo. Más tarde, el padre de ellas murió, seguido poco después por la propia Oihimi. Kaeru se dio cuenta entonces de su error. Había amado a Oihimi desde siempre, y ella había muerto por la desesperación de que él no la quisiera, no volvería a verla jamás, pero ya no podía hacer otra cosa que pensar en ella. Cuando Nakanokimi, a la muerte de su padre y su hermana, fue a vivir a la corte, Kaeru hizo convertir en santuario la casa donde habían vivido Oihimi y su familia. Un día, Nakanokimi, viendo la melancolía en que Kaeru había caído, le dijo que tenía otra hermana, Ukifune, parecida a su amada Oihimi y que vivía oculta en el campo. Kaeru se animó, quizá tenía la oportunidad de redimirse, de cambiar el pasado, pero ¿cómo podía hallar a esa mujer? Ocurrió entonces que él visitó el santuario para presentar sus respetos a la desaparecida Oihimi, y se enteró de que la misteriosa Ukifune también estaba ahí, emocionado y agitado. Logró vislumbrarla por la rendija de una puerta, su vista le hizo perder el aliento, aunque era una muchacha rural ordinaria, a ojos de Kaeru era la viva encarnación de Oihimi. Su voz, además, se parecía a la de Nakanokimi, a quien también había amado, los ojos se le llenaron de lágrimas. Meses después, Kaeru dio con la casa en las montañas donde vivía Ukifune, la visitó ahí, y no lo decepcionó. Una vez tuve un destello de ti por la rendija de una puerta, le dijo. Y desde entonces has estado mucho en mi mente. Luego la cargó en brazos y la llevó hasta un carruaje que los esperaba, la conduciría otra vez al santuario. Y el viaje allá le devolvería la imagen de Oihimi. Sus ojos se anegaron en nuevas lágrimas, mirando a Ukifune, la comparaba en silencio con Oihimi. Su ropa era menos bonita, pero tenía un cabello hermoso. Cuando Oihimi vivía, Kaeru y ella habían tocado juntos el koutou, así que, una vez en el santuario, él hizo sacar koutous. Ukifune no tocaba tan bien como Oihimi, y sus modales eran menos refinados. No importaba, él le daría lecciones, haría de ella una dama, pero entonces, como había hecho con Oihimi, Kaeru regresó a la corte, dejando a Ukifune languidecer en el santuario. Pasó tiempo antes de que volviera a visitarla. Ella había mejorado, estaba más hermosa que antes, pero él no podía dejar de pensar en Oihimi. Kaeru la abandonó de nuevo, prometiendo llevarla a la corte. Pero pasaron varias semanas hasta que finalmente recibió la noticia de que Ukifune había desaparecido, habiendo sido vista por última vez en dirección a un río. Probablemente se había suicidado. En la ceremonia fúnebre de Ukifune, la culpa atormentó a Kaeru, porque no había ido antes por ella. Ukifune merecía un mejor destino. Los demás personajes aparecen en la historia de Genji, novela japonesa del siglo XI, de la aristócrata Murasaki Shikibu. Los personajes de este libro están basados en gente que la autora conoció, pero el tipo de Kaeru aparece en todas las culturas y periodos. Se trata de hombres y mujeres que aparentemente buscan una pareja ideal, la que tienen nunca es lo bastante satisfactoria. Una persona los entusiasma a primera vista, pero pronto le encuentran defectos, y cuando otra se cruza en su camino, les parece mejor y olvidan a la primera.
Este tipo de personas suelen tratar de influir en el imperfecto mortal que las ha entusiasmado, para mejorarlo cultural y moralmente, pero esto resulta muy desafortunado para ambas partes. La verdad es que esta clase de gente no busca un ideal, sino que es muy desdichada consigo misma. Tú podrías confundir su insatisfacción con los altos estándares de un perfeccionista. Pero lo cierto es que nada le satisfará, porque su infelicidad es muy honda, puedes reconocerlo por su pasado, repleto de tormentosos romances efímeros, asimismo, tenderá a compararte con él /s demás. Y a tratar de reformarte, quizá al principio no sepas en la que te metiste, pero personas así resultan finalmente antiseductoras, porque no pueden ver tus cualidades individuales. Evita el romance antes de que ocurra. Este tipo de antiseductor es un sádico de closet y te torturará con sus metas inalcanzables. 5. En 1762, en la ciudad de Turín, Italia, Giovanni Giacomo Casanova conoció a un tal conde AB, un caballero milanés a quien al parecer le simpatizó enormemente. El conde había caído en desgracia. Y Casanova le prestó algo de dinero, en muestra de gratitud. El conde lo invitó a hospedarse con él y su esposa en Milán. Su mujer, le dijo, era de Barcelona. Y se le admiraba en todas partes por su belleza. Él le enseñó a Casanova sus cartas, que poseían un encanto intrigante. Casanova la imaginó una presea digna de seducir. Se dirigió a Milán. Al llegar a la residencia del conde AB, Casanova descubrió que la dama española era, en efecto, muy hermosa, pero también seria y callada. Algo en ella le incomodó. Mientras él desempacaba su ropa, la condesa vio entre sus pertenencias un deslumbrante vestido rojo, con perifollos de Marta Sebellín. Era un regalo, exclamó Casanova, para la dama milanesa que conquistara su corazón. A la noche siguiente, en la cena, la condesa se mostró súbitamente cordial, riendo y bromeando con Casanova. Ella describió el vestido como un soborno. Casanova lo utilizaría para convencer a una mujer de entregársele. Al contrario, replicó Casanova. Él solo daba regalos después, en señal de aprecio. Esa noche, en el carruaje de vuelta de la ópera, ella le preguntó si una acaudalada amiga suya podía comprar el vestido. Y cuando él respondió que no, ella se irritó visiblemente. Adivinando su juego, Casanova ofreció obsequiarle el vestido de Marta si era buena con él. Esto no hizo sino enojarla más, y rieron. Casanova se hastió al fin del mal humor de la condesa. Vendió el vestido por 15.000 francos a su amiga rica, quien a su vez se lo regaló a ella, como la condesa había planeado desde el principio, pero para probar su falta de interés en el dinero. Casanova le dijo que le obsequiaría los 15.000 francos, sin compromiso. Usted es un mal hombre, repuso ella, pero puede quedarse, me divierte. La condesa reanudó sus coqueterías. Pero Casanova no se dejó engañar. No es culpa mía, madame, que sus encantos ejerzan tan escaso poder en mí, le dijo. Aquí están 15.000 francos para que se consuele. Puso el dinero en una mesa y se marchó, mientras la condesa rabiaba y juraba vengarse. Cuando Casanova conoció a la dama española, dos cosas de ella le repelieron. Primero, su orgullo. Más que participar en el toma y daca de la seducción, ella exigía la subyugación del hombre. El orgullo puede reflejar seguridad e indicar que no te rebajarás ante los demás. Pero con igual frecuencia es resultado de un complejo de inferioridad que exige a los demás rebajarse ante ti. La seducción requiere apertura a la otra persona, disposición a ceder y adaptarse. El orgullo excesivo, sin nada que lo justifique, es extremadamente antiseductor. El segundo rasgo que disgustó a Casanova fue la codicia de la condesa. Sus jueguitos de coquetería solo estaban planeados para obtener el vestido. No le interesaba el romance. Para Casanova, la seducción era un juego alegre que la gente practicaba por diversión mutua. En su esquema de cosas, no tenía nada de malo que una mujer quisiera también regalos y dinero. Él podía entender ese deseo, y era un hombre generoso, pero sentía a sí mismo que ese era un deseo que una mujer debía disimular, para dar la impresión de que lo que perseguía era placer. Una persona que busca obviamente dinero u otra recompensa material no puede menos que repeler. Si esa es tu intención, si buscas algo más que placer, poder, dinero, nunca lo muestres. La sospecha de un motivo oculto es antiseductora. Jamás permitas que nada rompa la ilusión.
6. En 1868, la reina Victoria de Inglaterra sostuvo su primera reunión privada con el nuevo primer ministro del país, William Gladstone. Ya lo conocía y sabía de su fama como absolutista moral. Pero el encuentro sería una ceremonia, un mero intercambio de cortesías. Gladstone, sin embargo, no tenía paciencia para tales cosas. En esa primera reunión explicó a la reina su teoría de la realeza. La reina, creía, debía desempeñar en Inglaterra un papel ejemplar, un papel que, en fechas recientes, ella no había cumplido, por pasar demasiado tiempo en privado. Este sermón sentó un mal precedente y las cosas no hicieron más que empeorar. Pronto recibió cartas de Gladstone, en las que éste abundaba en el tema. La reina nunca se tomó la molestia de leer la mitad de ellas. Y poco después hacía cuanto podía por evitar el contacto con el líder de su gobierno. Si tenía que verlo, abreviaba lo más posible la reunión. Con ese fin, jamás le permitía sentarse en su presencia, esperando que un hombre de su edad se cansara pronto y se fuera. Porque una vez que se explayaba en un tema caro a su corazón, no reparaba en la mirada de desinterés de la otra persona o en sus lágrimas de tanto bostezar. Sus memorándums sobre los asuntos aún más simples debían ser traducidos a términos sencillos para la reina por uno de sus asistentes, pero lo peor de todo era que Gladstone reñía con ella. Y sus discusiones lograban hacer que se sintiera tonta. La reina aprendió pronto a sentir con la cabeza y a dar la impresión de estar de acuerdo con todo argumento abstracto que él intentara exponer en una carta a su secretario. Refiriéndose a sí misma en tercera persona, Victoria escribió: en la actitud, ella sentía siempre una autoritaria obstinación y arrogancia que nunca había experimentado en nadie más, y que consideraba de lo más desagradable. Al paso de los años, ese sentimiento se convirtió en un indeclinable odio. Como líder del Partido Liberal, Gladstone tenía una némesis. Benjamin Disraeli, líder del Partido Conservador, lo consideraba amoral, un judío diabólico. En una sesión del Parlamento, Gladstone arremetió contra su adversario, anotándose un punto tras otro mientras describía a dónde llevarían las medidas de su rival. Enojándose conforme avanzaba, golpeó con tal fuerza el estrado que plumas y hojas salieron volando. Entretanto, Disraeli parecía semidormido. Cuando Gladstone terminó, aquel abrió los ojos, se puso de pie y se acercó tranquilamente al estrado. El correcto y honorable caballero, dijo, ha hablado con mucha pasión, mucha elocuencia y mucha violencia. Tras una larga pausa, continuó: pero el daño no es irreparable, y procedió a recoger todo lo que se había caído del estrado y a ponerlo nuevamente en su lugar. El discurso que siguió fue más magistral aún por su sereno e irónico contraste con el de Gladstone. Los miembros del Parlamento quedaron fascinados. Y todos coincidieron en que Disraeli había ganado el día. Si Disraeli era el consumado seductor y encantador social, Gladstone era el antiseductor. Claro que tenía partidarios, en su mayoría entre los elementos más puritanos de la sociedad. Derrotó 2 veces a Disraeli en una elección general, pero le era difícil extender su atractivo más allá del círculo de sus fieles. A las mujeres en particular les parecía insufrible. Desde luego que ellas no votaban entonces, así que eran un lastre político menor. Pero Gladstone no tenía paciencia para el punto de vista femenino. Una mujer, creía, tenía que aprender a ver las cosas como un hombre. Y su propósito en la vida era educar a quienes consideraba irracionales y abandonados por Dios. No pasó mucho tiempo antes de que Gladstone colmara los nervios de todos. Tal es la naturaleza de la gente convencida de alguna verdad, pero que no tiene paciencia para una perspectiva diferente, o para vérselas con la psicología de otra persona. Este tipo de antiseductor es abusador y a corto plazo suele conseguir lo que desea, en particular entre los menos agresivos. Pero provoca gran resentimiento y muda antipatía, lo que a la larga causa su ruina. La gente ve más allá de su rectitud moral, la cual es, muy a menudo, una pantalla para un juego de poder. La moral es una forma de poder. Un seductor nunca busca convencer directamente, nunca hace alarde de su moral, jamás sermonea ni impone. Todo en él es sutil, psicológico, indirecto. Usos de la ANTISEDUCCION. La mejor manera de evitar enredos con los antiseductores es reconocerlos de inmediato y eludirlos, pero con frecuencia nos engañan.
Los embrollos con este tipo de personas son desagradables y difíciles de desenmarañar porque entre más emotiva sea tu reacción, más atrapado parecerás estar, no te enojes. Esto solo podría alentar a esas personas o exacerbar sus tendencias antiseductoras, en cambio, muéstrate distante e indiferente, no les prestes atención, hazles sentir lo poco que te importan. El mejor antídoto contra un antiseductor es por lo general ser antiseductor tú mismo. Cleopatra tenía un efecto devastador en cada hombre que se cruzaba en su camino. Octavio, el futuro emperador Augusto, quien derrotaría y destruiría a Marco Antonio, amante de Cleopatra, conocía muy bien su poder, y se defendió siendo siempre muy amable con ella. Cortés al extremo, pero sin exhibir nunca la menor emoción, ya fuera interés o disgusto, en otras palabras, la trató como a cualquier otra mujer, ante esa fachada, ella no pudo hincarle el diente. Octavio hizo de la antiseducción su defensa contra la mujer más irresistible de la historia, recuerda. La seducción es un juego de atención, de llenar poco a poco con tu presencia la mente de la otra persona, la distancia y la desatención producirán el efecto opuesto. Y pueden usarse como táctica en caso necesario. Por último, si en verdad deseas antiseducir, sencillamente finge los rasgos enlistados al principio de este capítulo, fastidia. Habla mucho, sobre todo de ti mismo, vístete al revés de como le gusta a la otra persona, no prestes atención a los detalles. Sofoca, etc. Una advertencia, con el locuaz, nunca discutas demasiado, las palabras solo atizarán el fuego, adopta la estrategia de la reina Victoria. Asiente, da la impresión de estar de acuerdo y haya luego una excusa para interrumpir la conversación, esta es la única defensa posible, enseñanza. El cangrejo en un mundo hostil, el cangrejo sobrevive gracias a la dureza de su concha, al amago de sus tenazas y a que cava en la arena, nadie se atreve a acercarse demasiado. Pero no puede sorprender a su enemigo y tiene poca movilidad. Su fortaleza defensiva es su suprema limitación.